¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Es el Touch de la semana, miércoles 25 de septiembre de 2019. Mi nombre es Elipne Ojeda y es un gusto, qué placer que nos acompañe una tarde más. Le recuerdo el teléfono en el estudio 940-7600 y le invito también a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en el Facebook y en el canal de YouTube. Nos encuentra como Tele Yucatán y ahí mismo también puede seguir la transmisión en vivo de este espacio, igualmente el de las 8 de la noche, así que quédese con nosotros porque hoy tenemos preparado un recorrido con las noticias más relevantes ocurridas hasta esta hora de la tarde aquí en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. Dicho esto, comenzamos con las noticias. Y es que la pasada cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz que se realizaron aquí en la capital yucateca en Mérida fue un gran escaparate de saberes y personalidades. Por ejemplo, la presencia de Lech Walesa, el expresidente de Polonia, quien recibió el premio Nobel por su contribución y sacrificio personal en 1983 y quien afirmó que Yucatán es un importante actor en la construcción de la paz. En su participación en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, el expresidente de Polonia, Lech Walesa, afirmó que Yucatán se convirtió en un importante actor en los esfuerzos para comprender a los demás y juntos construir un futuro mejor y con armonía para todos. El también ganador del Premio Nobel de la Paz indicó que foros como la Cumbre Mundial son relevantes para construir la paz en el mundo, pues abren debates que involucran a la sociedad para encontrar soluciones para mejorar las condiciones de las próximas generaciones. Y gracias al gobernador de Yucatán, que contribuyó tanto a la organización de esa cumbre, me parece que hemos llegado a mucha más comprensión uno de otro. Lech Walesa recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983 por su contribución y sacrificio personal para asegurar el derecho de los trabajadores de establecer sus propias organizaciones. Por su parte, José Manuel Durão Barroso, representante de la Comisión Europea, institución que en 1992 fue premiada con el Nobel de la Paz, reconoció la hospitalidad del gobernador Mauricio Vila Dosal y del pueblo yucateco, porque resultó gratificante por las atenciones y el buen recibimiento del comité organizador. Quiero agradecer mucho reconocidamente esta hospitalidad magnífica del señor gobernador, del pueblo de Yucatán, de Mérida. Para mí es la primera vez que estoy aquí, ya estuvo algunas veces en México, pero es mi primera vez en Mérida y Yucatán. Y muchas gracias por la hospitalidad, la organización es perfecta. La Comisión Europea fue reconocida por su contribución al avance de la paz, reconciliación, democracia y los derechos humanos en Europa en 6 décadas. Tuve la oportunidad de visitar Mérida y un poco alrededor, como Chichén Itzá. Hay cosas que son verdaderamente magníficas. Y enhorabuena porque tienen un país y una ciudad magníficas. En la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz participaron 30 laureados, así como la participación de más de 1000 estudiantes de diversas partes del mundo y 180 docentes en su programa Liderando con el Ejemplo. Tele Yucatán Te Informa. En otras cosas, le cuento que la directora del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, encabezó el inicio de la colecta anual de recaudación de fondos que organiza la asociación Construyendo Sonrisas, quien afirmó que la dependencia será siempre solidaria con el trabajo que realiza la sociedad civil a favor de las personas con discapacidad, porque solo sumando esfuerzos se podrá garantizar que la sociedad yucateca tenga acceso a mayor calidad de vida. La funcionaria además resaltó el compromiso y el trabajo que asociaciones como Construyendo Sonrisas precisamente realizan a diario para que quienes formen parte de este sector de la población y para que sus familias salgan adelante. Y ahí algunas imágenes en su pantalla. Y miren, este tema, la tecnología va de la mano con la educación, pues le platico que ya inició el programa de herramientas tecnológicas en el aula. Con estas innovaciones se podrán preparar clases lúdicas que fomenten el pensamiento crítico de los alumnos.
Docentes de primaria y secundaria de la zona poniente de Yucatán participan en talleres orientados a mejorar sus estrategias de enseñanza a través de la creación de material didáctico ejecutable desde ordenadores e incluso con principios de robótica, como parte del programa de fortalecimiento para la inserción de herramientas tecnológicas en el aula. Este esquema, abanderado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el Instituto Yucateco de Emprendedores, permitirá la preparación de clases lúdicas y que fomenten el pensamiento crítico del alumnado, apegado a la visión del gobernador Mauricio Vila Dosal de estar a la vanguardia en cuanto a métodos de enseñanza. En un recorrido por el Fab Lab IEM, la titular de la CEGEI, Loreto Villanueva Trujillo, conoció parte del equipo destinado a impulsar la inventiva, ingenio y habilidades de los maestros e incluir el resultado de estas metodologías en sus planes de trabajo. El titular del IEM, Antonio González Blanco, destacó que actualmente se está llevando a cabo este programa en el Centro Estatal de Emprendedores Región Poniente, ubicado en Maxcanú, con el objetivo de que el cuerpo docente aumente sus capacidades tecnológicas y desarrolle prototipos, entre otros beneficios. En el citado esquema, los docentes van a recibir un kit de herramientas tecnológicas con el que trabajarán y podrán innovar en sus entornos escolares. El programa consta de 3 semanas de capacitación en las que se abordarán temas como emprendimiento y prototipado, herramientas tecnológicas en el aula y un módulo final de construcción de metodologías y material didáctico. Teleyucatán te informa. Y mire, también para potencializar las capacidades académicas, científicas y tecnológicas en la educación superior del Estado, representantes del Instituto Tecnológico de Mérida y de la Universidad Politécnica de Yucatán firmaron el convenio de colaboración para formar profesionales preparados para las nuevas industrias. Le cuento que la colaboración entre ambas instituciones se realizó en ocasiones anteriores, pues profesores del tecnológico participaron en cursos y talleres que organizó la universidad, en tanto que profesores de la Politécnica formaron parte también de los comités de mejora de programas educativos del TEC, y alumnos de ambas instituciones participaron en concursos de programación. El rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, el doctor Gildardo Sánchez Ante, resaltó que lo más importante es considerar que todas las instituciones de educación superior del Estado están trabajando para formar talentos de alta calidad. Así fue como lo dijo. Y bueno, nosotros seguimos con temas de educación y ahora le cuento que entregan cartas de pasantes a futuros profesionales de educación y enseñanza del idioma inglés. Además, en ese mismo evento también dieron a conocer el primer diplomado Desarrollo de Capacidades en Evaluación de Impactos en la Facultad de Economía de la UADY. Egresados de las licenciaturas en Educación y Enseñanza del Idioma Inglés enfrentarán los retos de trabajar en una nueva escuela mexicana, de los cambios y transformaciones que se requieren en el aula, la escuela y el sistema en su conjunto, afirmó el director de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, Pedro José Canto Herrera. En la entrega de cartas de pasantes a los futuros profesionistas, el directivo aseguró que ya cuentan con las competencias en la resolución de problemas en los ámbitos de la docencia, el desarrollo curricular, la administración y la investigación de las ciencias de la educación, al igual que para intervenir en la orientación educativa. En el evento también se realizó la entrega de reconocimientos a los mejores promedios en ambas licenciaturas. Por otra parte, expertos nacionales e internacionales en técnicas para la elaboración de indicadores y evaluación de impactos de proyectos sociales estarán en el primer diplomado de desarrollo de capacidades en evaluación de impactos en la Facultad de Economía de la UADY. El diplomado, que será gratuito y cuya convocatoria es en octubre, será financiado por la Fundación W.K. Kellogg y está dirigido a líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos con perfil de investigación, quienes aprenderán técnicas para evaluar impactos de proyectos sociales, así como su diseño e implementación. Teleyucatán te informa. Ahí quedó la información y antes de irnos a la pausa comercial tenemos los primeros saludos de la tarde y son para Nancy González Corrales, quien se pone en contacto con nosotros a través del Facebook en Teleyucatán en la transmisión en vivo. Usted también puede hacerlo, solo ingrese a su aplicación de Facebook, nos busca como Teleyucatán, puede comunicarse con nosotros y también estar al pendiente de todas las actualizaciones de las noticias que constantemente estamos generando para usted. Y ahora sí nos vamos a la pausa comercial.
¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, y ahora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán, te informa, qué gusto que siga con nosotros y usted disfrutando en este momento de sus alimentos. Deseo que tenga un muy buen provecho. Y mire, le cuento que todo ya está listo para la 21ª Expo Comercio, que será del 10 al 13 de octubre en el Centro Internacional de Congresos. Aquí le contamos todos los detalles. Este espacio reúne a comerciantes de diversos sectores como es el textil, salud, automotriz, calzado, joyero, artesano, gastronómico, tecnológico, entre otros, y que además permite ser un aparador de gran alcance para aquellas empresas emergentes o aquellos emprendedores que tienen algún proyecto, producto o servicio que desean dar a conocer. Se espera la asistencia de unos 300,000 visitantes que, con base en experiencias anteriores, realizan compras en promedio de 300 pesos cada uno, dejando la derrama económica de más de 90 millones de pesos. Previo a la inauguración de la Expo, el miércoles se efectuará una caravana con botargas de diversos personajes, que invitarán a los ciudadanos a participar en la 21ª edición de la Expoferia del Comercio. Esta saldrá a las 5 de la tarde del miércoles 9 de esta Cámara Empresarial, pasando por el Centro Internacional de Congresos. Durante el derrotero se harán activaciones y se repartirán regalos, así que les invitamos a estar pendientes y participar. El tema de la expo será la aventura de comprar, que contará con un pabellón turístico donde se ofrecerán paquetes para recorrer las bellezas de Yucatán. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y en otros temas, ahora le cuento que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral pidió a los jóvenes que cumplieron 18 años inscribirse al padrón electoral para obtener su primera credencial para votar. Y justamente sobre este tema, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Fernando Balmes Pérez, informó que a la fecha más de 28,000 jóvenes con 18 años cumplidos acudieron a algún módulo de credencialización para tramitar su INE. Así que dijo, esos jóvenes cuentan con un documento indispensable para votar en las elecciones de 2021 y tienen una identificación oficial que será de utilidad en su vida cotidiana. Así que la invitación queda abierta para todos los jóvenes de 18 años para que pasen a tramitar su credencial para votar. Y ahora mire, el próximo viernes serán reveladas las historias detrás de la consumación de independencia de nuestro estado y también de México. Aquí le contamos. Algunos de los secretos que pocos conocen sobre la historia de la consumación de la independencia de Yucatán y México se revelarán el viernes. El Colegio de Ingenieros Químicos de Yucatán y el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos realizarán una cena conferencia para relatar algunos de los datos poco conocidos de ambos eventos que cambiaron el rumbo del estado y del país. Cuando Yucatán era una capitanía, que administrativamente posiblemente dependía del gran virreinato que era la Nueva España, gigantesco, pero nunca tuvo ningún contacto cercano con él. Por lo tanto, no es de extrañar
que no hayan oído hablar nunca aquí, nuestros tatarabuelos de Hidalgo, de Morelos, no lo hayan oído hablar. Al evento asistirán más de 40 personas, entre integrantes de la organización, invitados especiales y autoridades de gobierno. La falta de capacidad de la audiencia española, la falta de cultura de los españoles peninsulares y la falta de realmente de una comunicación con lo que estaba pasando en la península, abortaron este proyecto que de haberse logrado nos hubiéramos ahorrado litros de sangre inocente que se derramó durante el periodo de la independencia. ¿Okay? Y se hubiera consumado la independencia desde mucho tiempo antes. Según uno de los conferencistas, tanto Yucatán como México nacieron a partir de la consumación de la independencia. La cena conferencia se realizará el viernes 27 de septiembre. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y hoy por la mañana el cielo amaneció nublado y es que, como le adelantaba la tarde de ayer, se pronostican lluvias y tormentas a causa de una zona de inestabilidad en el norte de la península de Yucatán, misma que afectaría gran parte del territorio estatal. Y dejar muy claro que por el momento no hay de qué preocuparse, pues hasta esta hora solo hay un 10% de probabilidades de que el sistema evolucione a un fenómeno de mayor potencia. Ya no le cuento más, para más detalles vamos directo al pronóstico del tiempo. Para este día se espera que la zona de inestabilidad continúe frente a la costa de Yucatán y en combinación con una vaguada sobre la región mantendrán el potencial para tormentas muy fuertes a puntuales intensas en el norte, oriente y centro del estado. Las temperaturas se mantendrán en rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento variable de 15 a 30 km por hora y rachas mayores a 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 33 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 30 grados y la mínima entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 31 grados y la mínima entre los 25 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 29 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tomen sus precauciones. Teleyucatán te informa. Ya escuchó el reporte del tiempo completo, así que tome sus precauciones. Tenemos saludos y son para Rubén Jesús Molina. Dice que envía un caluroso saludo a doña María Madera, que desde la Mulsay, que ella nunca se pierde el noticiero. Muchísimas gracias por su preferencia. Pausa comercial, quédense con nosotros que a la vuelta hay más noticias. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Permítame saludarles en el nombre de Jesús, con su hermano Juan de Dios, clarividente, guía espiritual, curandero, que llevo muchos años acá en esta tierra con el único propósito de ayudar a toda aquella persona necesitada. Los voy a invitar a que formen parte de este bonito programa. Que Dios les bendiga. Saca el león que llevas dentro, saca la garra. La serie del rey está en Teleyucatán.
Disfruta en vivo todos los juegos de la Serie Final 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Entre los campeones de la zona norte, Acereros de Monclova, y los campeones de la zona sur, Leones de Yucatán. Arrancando en el Estadio Monclova y en una transmisión especial desde las 7:25 de la noche. En Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Blackjack. Ya de regreso en Tele Yucatán te informa y mire, ahora hablemos de arte, de cultura y sobre todo de música. Y es que mañana a las 8:30 de la noche será la presentación del disco El Secreto de Bailar de José Antonio Ceballos Rivas, quien le adelanto tiene una interesante historia, pues de joven quiso ser torero, pero en realidad se convirtió en médico de profesión. Pero lo que realmente es su pasión en la vida son los poemas y las canciones. José Antonio Ceballos Rivas presentará este jueves a las 20:30 horas en el Palacio de la Música su primer disco, El Secreto de Bailar, que tiene canciones de su autoría con música de diversos compositores como Armando Manzanero, Lalo Ceballos, Angélica Balado, Felipe de la Cruz, Fernando Leal, entre otros. El disco incluye canciones de todo tipo de ritmos y de letra, ¿no? En especial esta canción que se llama A Bailar, música de Fernando Leal, habla más bien de que la vida es para bailar con ella, ¿no? Es decir, refiriéndose a que uno la debe aceptar, la debe enfrentar, y nos vaya bien o nos vaya mal, siempre hay que sacarle todo el jugo. Ceballos Rivas, quien es médico de profesión y cuando joven quiso ser torero, dijo que su pasión siempre fue escribir poemas y letras de canciones, con la fortuna de compaginar su trabajo con grandes compositores que se cristaliza con el disco. Cuando preguntamos qué le gustaría hacer en caso de volver a nacer, esto contestó. Y uno siempre escribe a través de todo eso por la necesidad de expresar o lo que vive o lo que siente o lo que piensa. Lo de la escritura es algo que no se puede separar de uno. O sea, hubiera sido yo torero u otra vez médico o compositor, me hubiera gustado poder hacer mis canciones completas con letra y música. En tus manos tengo todo lo que tengo, mi confianza, mi esperanza y mi pasión. Lo que busco y lo que encuentro, cada fruto de... Con imágenes de Juan Velázquez, el informe es de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. También la Orquesta Sinfónica de Yucatán ofrecerá un concierto con la obra de Liszt, Rapsodia Húngara, que se ha incluido en cine de animación. Será el viernes por la noche y el domingo al mediodía. Y le cuento que tendrá director invitado, un prodigioso joven de 25 años que arrancó su carrera musical con tan solo 4 años de edad.
Por primera vez, la Orquesta Sinfónica de Yucatán estará bajo la batuta de uno de los mejores directores del mundo. Se trata de Rodolfo Barraez, ganador del Premio Internacional de Dirección de Orquesta. Es un programa muy rico que invade muchísimas cosas. Una obra de Haydn, que es uno de los maestros más resaltantes de la historia de la música. El programa comienza con la obra de Liszt, su Rapsodia húngara, que, digamos, con el respeto del maestro, es una de sus obras más populares. Mucha gente conoce a Liszt a través de esta obra, porque es una obra que se ha utilizado por su riqueza de temas, de danza y de colores en muchas, digamos, ramas culturales, no solamente como música, sino también en el cine, en cortometrajes, en animaciones. El joven de 25 años inició su carrera musical a los 4 años en el sistema de orquestas venezolano de Falcón, donde fue cantante, estudió flauta y violín, y a los 15 años inició su preparación como director. El músico venezolano dijo que ser un director joven no es fácil. Uno de los retos que siempre llevo es dirigir una orquesta, siendo a veces el más joven que lo ha dirigido. No es fácil convencer a esas personas, porque muchos de ellos ya vivieron lo que tú viviste, algunos el doble, otros el triple. En el concierto, que se ofrecerá en 2 funciones, el viernes a las 21 horas y el domingo al mediodía en el Teatro José Peón Contreras, también participará el pianista de yucateco Manuel Escalante, quien interpretará el concierto para piano número 1 de Franz Liszt. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. También le cuento que recordaron la memoria, obra y vida de la escritora Rosario Castellanos en un bello homenaje en el 5º encuentro La Mujer en la Escena Teatral Latinoamericana. La gran obra y activismo de Rosario Castellanos fue un parteaguas en la historia de las letras mexicanas, señaló la escritora Sara Pot Herrera. A mí me interesa su obra, lo que dejó y lo que nos sigue dejando, ¿sí? Una gran obra en calidad y en cantidad. En el 5º encuentro, La Mujer en la Escena Teatral Latinoamericana, Sara Pot recordó que Rosario Castellanos murió, al parecer, por una descarga eléctrica producida por una lámpara al salir del baño para contestar el teléfono en Tel Aviv, Israel, en donde se desempeñaba como embajadora de México en agosto de 1974. No estuvimos presentes, fue un accidente. Si no hubiera sido así, merece todo nuestro respeto, como muchos escritores y escritoras que optaron por ese final. En el caso de Rosario Castellanos, pareciera que hay testimonios de que fue un accidente. Sin embargo, agregó, poco después comenzaron a surgir rumores sobre un posible suicidio, incluso de un homicidio, algo que nunca se comprobó. Con el encuentro titulado Nuestro Eterno Femenino en la Escena Mexicana, rinde homenaje a una de las escritoras más importantes de México. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y 84 piezas de 29 colecciones son las que conforman la exposición temporal Tiempos de Milpa, esto en el Gran Museo del Mundo Maya. La milpa está viva en Yucatán y es lo que busca reflejar la exposición temporal Tiempos de Milpa, que se exhibe en el Gran Museo del Mundo Maya. Hay que tener en mente que la milpa es un constructo mesoamericano, tiene más de 3.500 años en existencia, que se ha ido adaptando a las diferentes condiciones ambientales, sociales, culturales con el paso del tiempo. La palabra milpa viene del náhuatl milpan, ¿no? De mili, parcela sembrada, y pan, encima de, en maya se le conoce como col. La exposición está conformada por 5 bloques: Primicia, Beber y Comer de la Milpa, Intercambio, La Santa Gracia y Camino Bifurcado, en los cuales los visitantes pueden consultar materiales audiovisuales, observar prácticas de la milpa como la quema y conocer una amplia variedad de semillas. La exposición comprende un mural elaborado con más de 100 tambos de metal, en los cuales el artista yucateco Ángel Avilés Canul plasmó el amor a la milpa que le tenía a su tío, el cual nació y murió ahí. A 7 años de haberse inaugurado el museo, la sala de exposiciones temporales no había sido renovada, y con esta nueva muestra conformada por 84 piezas de 29 colecciones, se pretende darle una variedad temática a este espacio, que albergará al menos 2 exposiciones al año.
Tiempos de Milpa estará abierta al público hasta el mes de abril y paralelamente se realizarán diversas actividades relacionadas, como conferencias, talleres, mesas de diálogo, dinámicas para niños, entre otras. Los yucatecos pueden conocer esta exposición los domingos y recorrer el museo sin costo. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Ya lo escuchó, bastantes meses para que usted y su familia puedan visitar esta exposición Tiempos de Milpa, que vale mucho la pena. Cambiamos la página informativa y mire, antes que finalice este año, el 2019, la remodelación del mercado de Telchac Pueblo quedará listo. El nuevo sitio tendrá la capacidad de albergar a los 60 locatarios que a diario ofertan sus productos. Con el apoyo del gobierno del estado que encabeza el gobernador Mauricio Vila Dosal, se remodela el mercado municipal de Telchac Pueblo, donde se invierten 4.5 millones de pesos. Se estima que la obra, que se realiza bajo la supervisión del ayuntamiento que encabeza el alcalde Juan Jacobo López Álvarez, deberá estar lista antes de que concluya el año. El mercado alberga a 60 locatarios que a diario ofrecen diversos productos. Mientras tanto, los locatarios se instalaron de forma temporal en la cancha deportiva, donde permanecerán hasta la inauguración del mercado municipal, que luego de 25 años se remodela el edificio. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Con este tema nos vamos a la pausa comercial, pero les recuerdo que el teléfono en el estudio está totalmente disponible para que nos haga saber sus reportes. Cuéntenos qué sucede en su colonia o también en su municipio. Es el 940-7600, línea directa con nosotros. Y ahí quedó la atenta invitación. Y ahora sí nos vamos a la pausa comercial. Quédense con nosotros porque a la vuelta aún hay más información. Innovamos con Ciudad Viva para llevar las artes a todas partes. Y así se ve. Empecé a vincularme con el proyecto Ciudad Viva para darnos a conocer, ¿no?, entre los pobladores de Mérida. Los programas culturales, más que nada, deben de inundar todos los rincones de la ciudad. El objetivo se cumplió. El hecho de llevar el arte, el hecho de invertir en arte en puntos no centrales de la ciudad no significa una pérdida. Al contrario, la gente que ama el arte va a ir hasta donde el arte esté. El futuro pinta mejor. Ayuntamiento de Mérida. Porque tú eres lo más importante, Teleyucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Teleyucatán va contigo. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La información del día presentada con objetividad y veracidad de los acontecimientos más importantes generados en el estado. Teleyucatán te informa. Edición nocturna, lunes a viernes. Entérate por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Teleyucatán. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Cereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Cereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Teleyucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Teleyucatán.
Ya de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Antes de continuar con más noticias, mandamos un caluroso saludo hasta Quimbilá para don Quique May y todo su equipo que todas las tardes no se pierden Tele Yucatán Te Informa. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Y ahora nos trasladamos directo a Tzitiá, una comisaría famosa por las bellas piezas artesanales que fabrican en madera. Pero hoy vamos a conocer a las familias Piste, Pech y Chi. Acompáñeme, por favor. De la comisaría meridana de Tzitiá provienen las artesanías de madera más populares de la entidad y las preferidas de los turistas nacionales y extranjeros. Las familias Piste, Pech y Chi trabajan juntos desde hace más de 30 años en la elaboración de las artesanías, tradición que conservan las nuevas generaciones con ciertas innovaciones. Son piezas que con la práctica no requieren tanto tiempo de elaboración, aunque sí una precisión única y talento inigualable. Las 7 personas que trabajan en el negocio elaboran más de 100 piezas al día. Trabajamos distintos tipos de madera. Trabajamos desde el salam, chucún, cedro, pino, caoba, que son las maderas que comúnmente utilizamos ahora. Este tipo de madera, lo que pasa es que ahora, por medio de un contacto, la compramos a unos lugares donde se trabaja el carbón. Ellos trabajan solamente los gajos y nosotros utilizamos lo que son los troncos de las maderas. El proceso inicia seleccionando los rolos de madera. Luego se deben cortar a la medida que corresponden a la pieza a elaborar. Nosotros manejamos ahorita un torno antiguo, que más que nada lo tenemos como de la historia del inicio de la artesanía del pueblo. Y el torno eléctrico, que es ya más, un poco, moviliza más rápido la pieza. Le quitamos la corteza y medimos de la pieza que se vaya a elaborar. Si la pieza es de uso de cocina y la persona lo encargó para un restaurante o por alguna actividad que tenga que utilizarse alimentos, entonces esa pieza le aplicamos una cera por dentro. Una cera, manteca de cerdo, aceite de linaza y se pule otra vez la pieza y ya queda lista para uso. La mayoría de las piezas terminan su proceso de elaboración con la aplicación de un sellado, pintura, pulido fino y una placa de laca para que tengan brillo. Las familias elaboran alajeros, servilleteros, utensilios de cocina, artículos de fisioterapia, marcos, molcajetes, batidor de chocolate, entre otros. Ninguna pieza es igual a la otra, todas son únicas, de calidad y manteniendo una tradición de décadas. Artesanías que solo pueden ser elaboradas por manos yucatecas. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Sin duda alguna, piezas bellas y únicas las que se fabrican en Tzitiá. Y bueno, ahora de vuelta a la capital yucateca, le cuento que más de 30 empresas ofertaron 500 vacantes durante la tercera feria turística del Ayuntamiento de Mérida, que se llevó a cabo este día a partir de las 9 de la mañana. Los sueldos van entre los 3,150 pesos a los 12,000 pesos. Y los empleos hay de todo, hay del sector restaurantero, hotelero, garroteros, mozos, lavatrastes, lavavajillas, camareras, auditores, en fin, de todos los susheros, que así como hay pizzeros, están los susheros también, ¿no? Esta es la tercera feria turística que se lleva a cabo de las 15 que se han realizado de septiembre del 2018 a la fecha. 12 han sido aquí en Mérida y 3 en las comisarías, de las cuales pues ya hemos ofertado más de casi 6,000 vacantes, 5,000 y pico, y hemos colocado más de 3,000 personas en las empresas, ¿no? El subdirector de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida dijo que en el mes de octubre se realizará una feria de empleo en coordinación con las industrias maquiladora y manufacturera. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. Ahí quedó la información y antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión da mucho orgullo y alegría ver. Se trata de un par de niños ensayando jarana, el baile típico representativo de Yucatán que justamente se caracteriza por la alegría en la ejecución. Las imágenes las encontramos en redes sociales y la pieza musical con la que estos niños practican es
el Chinito Coicoy, que ciertamente es una de las jaranas más populares y conocidas. Aquí le dejamos un fragmento para que disfruten junto con nosotros. Verdaderamente un gusto que pequeños sigan conservando las tradiciones de nuestra tierra, de nuestro bellísimo Yucatán. Y con estas imágenes y ritmo finalizamos esta tarde. Mi nombre es Elif de Nojeda, muchísimas gracias por el favor de su compañía hasta esta hora. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca con nuestros compañeros Antonio Lizama y Mario Peniche. Muy buenas tardes. Era la casa donde nos reuníamos todos los hermanos, toda la familia. Pues yo decía, ay Dios mío, llora. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos reconstruyendo viviendas, hospitales y centros de salud en las entidades afectadas. Doy gracias a Dios por los apoyos que nos llegan. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Saca el león que llevas dentro. Saca la garra. La serie del Rey está en Tele Yucatán. Disfruta en vivo todos los juegos de la serie final 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Entre los campeones de la zona norte, Acereros de Monclova, y los campeones de la zona sur, Leones de Yucatán. Arrancando en el Estadio Monclova y en una transmisión especial desde las 7:25 de la noche. En Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde estaremos hablando del béisbol, la Serie del Rey. Los Leones de Yucatán sacaron la garra y triunfaron 5-4 ante los Acereros del Norte en el Estadio de Monclova. Tendremos todos los detalles y le reitero que la Serie del Rey, temporada 2019, está en vivo por Tele Yucatán. Hoy la transmisión especial arrancará 7:25 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar. Estaremos platicando también que del 11 al 13 de octubre en la actividad del ajedrez se va a realizar la edición número 26 del torneo abierto Modesto Castellón. Le tendremos todos los detalles. Y en información del deporte estudiantil, el próximo 12 de octubre la Unidad Deportiva de Ciudad Cauquel va a ser sede del primer Festival Deportivo, evento que estará coordinando el Ayuntamiento de Mérida. Hoy se presentó la convocatoria oficial. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, vaya encuentro de volteretas, importante triunfo, y Yucatán, como lo hizo en Oaxaca, como lo hizo en la México, capital del país,
pues inició ganando los playoffs, ahora la serie final, la Serie del Rey. Correcto, mi estimado Mario, así es. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Deportes Tele Yucatán. Y como tú bien dices, ¿no? Cita el dicho, el que pega primero pega dos veces. Ya lo hizo Yucatán en Oaxaca, ya lo hizo en la Ciudad de México con los Diablos y ahora pues gana el primero allá en Monclova contra los Acereros. Vamos a ver si el día de hoy, que Joaner Negrín, el cubano, pues va a lanzar, pues va a ser el pitcher abridor por parte del conjunto de Yucatán, pues también logra traerse la victoria y Yucatán regresa a casa al Parque Cuculcán con el par de triunfos allá en Monclova. Pero bueno, todo esto lo va a usted poder seguir a través de nuestras pantallas, así que quédese con nosotros. Recuerde, 7:25 de la noche, vamos a estar con la transmisión, Mario Peniche, un servidor y Diego Díaz, llevándole todas las emociones de la Serie del Rey. Rapidito nada más, Mario, recordarles nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar en contacto con nosotros, sobre todo ahorita en la Serie del Rey. Joaner Negrín, así es, frente a Jaime Lugo, los pitchers anunciados hoy, 7:30 arranca el partido, 7:25 la transmisión en vivo por Tele Yucatán, segundo juego de la Serie del Rey. En Yucatán el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele Yucatán, llegando a todos los rincones del estado completamente en vivo. Vamos a ver lo que pasó ayer, el resumen 5-4, los Leones vencieron al equipo de los Acereros. Con par de carreras en la octava entrada que le dieron la vuelta a la pizarra y excelente labor monticular del dominicano César Valdés, los Leones de Yucatán superaron anoche 5-4 a los Acereros de Monclova para tomar ventaja en la Serie del Rey 2019. El ganador, César Valdés, transitó durante 7 entradas en las que admitió 4 carreras e igual número de hits, regaló una base y ponchó a 13, quedándose a un chocolate de empatar el récord de más ponches en un juego de la Serie del Rey, marca que le pertenece a Vicente Huevo Romo y al zurdo Ángel Moreno. En el octavo rollo y con la pizarra 4-3 en contra, las Fieras armaron ataque definitivo de 2 carreras contra el relevista y derrotado Al Alburquerque. Sebastián Valle produjo una con kit que mandó al Pentágono a JJ Aguilar. Jorge Flores, con elevado de sacrificio, puso cifras definitivas. Esperando el batazo, la pelota va de imparable. Así que anota este hombre, JJ Aguilar. Nuevo partido, se vuelve a empatar la pizarra, señores. Mario, mi estimado Diego. Así que nada para nadie, tremendo partido el que están dando tanto Leones como los Acereros. Veíamos la repetición, prácticamente partiendo el diamante 2, es imparable de Sebastián Valle. Batazo elevado, vamos a ver, va profundo hacia el jardín de la derecha, pero nuevamente, ¿quién cree usted? Es Peguero, el jardinero izquierdo, el que está capturando, pero con ese elevado está llegando hasta tierra prometida. Este hombre, que es precisamente Sebastián Valle, con la carrera número 5. Yucatán tomó ventaja de 2-0 al anotar una carrera en la segunda y otra más en la tercera entrada. Viene con el envío, conecta batazo elevado. Ahí le parte el jardinero central, ubicando a Doña Blanca. Eric Jones está capturando, pero no puede evitar que en diligencia de pisa y corre Sebastián Valle esté llegando a tierra prometida. ¿Qué fraccionamiento, en qué colonia, en qué comisaría, en qué municipio nos localiza? Antonio Lizama, vámonos con tu crónica y jugada. La pelota está del otro lado. SOS, mujeres y niños primero al festejo. Jonathan Jones pone a Doña Blanca detrás de la barda. Y en la tercera entrada, en su parte alta, Yucatán, los Leones incrementan la ventaja, 2-0. En la quinta, Monclova le dio la vuelta con 3 anotaciones que puso el score 3-2. En la séptima, Yucatán hizo una más para empatar a 3. Sin embargo, en el cierre del mismo rollo, los Acereros volvieron a irse arriba, esta vez 4-3. Esta noche, en el segundo duelo de la Serie del Rey en Monclova, el cubano Joaner Negrín abrirá por las Fieras y por los Acereros lanzará Jaime Lugo. Por cierto, otro que entró igual al libro de récords,
récords nada positivos. Fue el estadounidense Chris Carter, que en sus 4 turnos también fue 4 veces chocolateado, 4 ponches, y fue el récord también de una serie del Rey para un jugador en Liga Mexicana y en serie del Rey. 4 ponches, 4 turnos, 4 ponches para Chris Carter, que también pues bueno, se va al libro de récord. Pero vamos a ir a la pausa rapidito, vamos a regresar con más información. Tenemos pues precisamente el ajedrez, el torneo Modesto Castellón-Castellanos y también de un festival deportivo que se va a realizar en la Unidad Deportiva de Cauca. No le cambie, siga con nosotros. Estás en Deportes Tele Yucatán. Regresamos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Regresamos a Deportes Tele Yucatán. Les recuerdo, saca la garra, saca león que llevas dentro. Hoy, 7:25 de la noche, estaremos llevando el segundo de la serie del Rey entre Leones de Yucatán y los Acereros de Monclova. Bueno, pues entremos en materia y vamos a seguir con la información. Como le comentaba antes de ir al corte, se presentó lo que es la edición número 26 del torneo de ajedrez Modesto Castellón-Castellanos. Del 11 al 13 de octubre se realizará la 26ª edición del torneo abierto de ajedrez Modesto Castellón-Castellanos, el cual otorgará una bolsa de 71,000 pesos para los ganadores de las 6 categorías y se jugará en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo. Lo que tenemos a las sabiendas que tenemos más de 200 niños que son de una manera afiliada, 600 que son a los que nosotros nos interesa llegar. Yo creo que va a ser este sábado, va a ser 11, 12 y 13 de octubre, donde vamos a tener además la categoría magistral y le vamos a dar un enorme reconocimiento al maestro internacional Ramón Huerta, que a final de cuentas es alguien que a través del Edarais, a través de los diversos clubes y el Estado le ha dado tanto al ajedrez, no solo en la ciudad y en el Estado. Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, recalcó que en esta edición se espera participen 350 ajedrecistas, entre ellos destacados maestros internacionales y grandes maestros, tanto mexicanos como extranjeros. El Modesto Castellón ha cambiado en el sentido de que hoy ya contamos con un magistral donde podemos tener a grandes maestros internacionales. Ha cambiado en el sentido de que se da un premio de 71,000 pesos. Ha cambiado en que ya no se entrega trofeos, ha cambiado en el que se le da premios en efectivos a los competidores, porque a final de cuentas les sirve completamente a ellos. Este torneo se jugará en el sistema suizo basado en 5 rondas y la categoría principal, que será la magistral, será válida para el ranking de la Federación Internacional. Vámonos con más información y el próximo 12 de octubre se va a realizar en la Unidad Deportiva de Ciudad Cauquel el primer festival deportivo. Va a estar coordinando el Ayuntamiento de Mérida. Hoy se presentaron los detalles y aquí le contamos la historia.
buscando promover el deporte, principalmente el atletismo, en la población estudiantil. El sábado 12 de octubre, en la unidad deportiva de Cauquel, se realizará la primera edición del Sport Fest, o festival deportivo, que organiza la Universidad Privada de la Península, informó en conferencia de prensa Ena Rosa Esquivel, coordinadora del evento. Nosotros pretendemos hacer 6 actividades durante el día. Iniciaremos con una carrera caminata, ambas de 5 kilómetros a las 6:30 de la mañana. Posterior a esto, a las 8 de la mañana, daremos inicio con un torneo de fútbol 8 y un torneo de tercias. Al término de esto, aproximadamente a la 1 de la tarde, daremos inicio con nuestro concurso de porras. Y por último, finalizaremos a las 4 de la tarde con un concurso de bandas musicales. Las actividades arrancarán en punto de las 6:30 de la mañana con la salida de una carrera y caminata de 5 kilómetros, en la que se competirá en 4 categorías y en ambas ramas, para concluir a las 8 de la noche con un concurso de porras deportivas. Aproximadamente esperamos, en cuestión de participantes, ya sea deportistas y corredores, esperamos un aproximado de 1,000 personas. Aunado a esto, familiares, amigos que acudan a ver el evento, esperamos aproximadamente unas 600 más. Finalmente, Esquivel León aseguró que lo recaudado en cuanto a inscripción se refiere de la carrera y caminata será donado al albergue canino Patas a la Obra. Bueno, no, mi estimado Tony, que ahí está este evento de convivencia estudiantil que se va a estar realizando el próximo 12 de octubre en la unidad deportiva de Ciudad Cauquel. Correcto, y bueno, escuchábamos también en la nota que bueno, se va a hacer para una causa noble, que es para un albergue canino, Patas a la Obra, que todo lo destinado en cuanto a recaudación de inscripción se va a donar para el cuidado de estos animalitos. Pues ya nos vamos. Yo, como siempre les digo, la manada puede ser muy grande, pero únicamente el rugido del líder se puede escuchar en todo el estado de Yucatán, y el rugido del líder está en Tele Yucatán. Muchas gracias, buenas tardes, 7:25, estaremos con la serie de Rey en vivo y en directo desde Monclova. Muy buenas tardes. A sacar la garra. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México.